Buenas tardes, Sandra. Bueno, voy a empezar eh, preguntando voluntariamente quién resolvió el caso. Y después nos vamos a ir dedocráticamente. Ajá, ¿quién resolvió el caso? ¿Denis? No logré resolverlo. ¿Ni investigaste? ¿Denis? No, tampoco. Me va a disculpar que todavía estoy en la oficina. Ok. Dígame, licenciada. ¿Carla? No, Lick, no lo resolví. ¿Miguel? No, Lick, tampoco. No se toman en serio ustedes las cosas, ¿verdad? Bueno, es decisión de ustedes. Solo uno me lo mandó el mismo día. Y fue, a ver, no se ha conectado todavía Boris. Catherine. Lee, fíjese que yo no estuve en la clase anterior, así Ok. que no tengo idea de qué están hablando. María Palacios. Yo estuve viendo ahora en la tarde si lo podía resolver, pero no pude llegar a una conclusión así exacta, solo tengo medio la idea, pero no así Va, exacta. deme la idea, pues. La idea cuenta. Eh, Porque la pregunta era de que si era necesario cancelar el IVA, la Ujú. renta o ambas. Sí. Para mí quizás solo el IVA, porque del ingreso que obtuvo al vender esas fincas, se puede declarar el IVA. No sé si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, pero solo eso capté porque sí estuve investigando hasta conceptos que no entendía porque no sabía que era reintegro de costos. Ajá. Entonces lo estuve investigando y no me parecía en sí que era, sino que solo palabras desunidas, por separado, perdón. Como cuando usted ha pagado algo y le reintegran lo de su tarjeta de crédito. Por ejemplo, las membresías. Usted paga una membresía, pero usted la paga en un mes, pero se la reintegran un mes después. Primero le aparece abonada y después le aparece debitada el saldo de la tarjeta de crédito. Gracias, María. Ok, entiendo. Ya vamos a ver qué es lo que resolvió alguien por ahí. Sandra. No, Lick, no lo pude resolver. Ese es uno de los casitos que le va a salir en auditoría de los más fáciles. Eso es lo más sencillo que hay porque está la ley, está normado.
No hay un procedimiento a seguir, no es algo que sea tan difícil de encontrar en la legislación. Y les digo, ya para el parcial 2, el laboratorio, ya va a ir incrementando la necesidad de que ustedes busquen la forma de encontrar la respuesta, porque ustedes ya llevaron conta 5, por lo tanto, esto de los reintegros de costos, supongo que tuvieron que haberlo visto ya. Algunos de ustedes ya trabajan en el sector privado y se hacen partidas de reintegros de costos, digamos. Se hacen reversiones de provisiones, y todo eso está de acuerdo a las NIF, de acuerdo a las NIC, y los procedimientos están de acuerdo a las NIAs. Por lo tanto, realmente no es que ustedes ya prácticamente ya no lo tienen que desconocer, porque 5 contabilidades, algunos ya llevaron derecho tributario 1, algunos hasta la 2 quizás ya la llevaron. Entonces, ya no es cuestión, ya solo es de que ustedes se fueran a leer la ley. Lo resolvió, vamos a ver, no se ha conectado aún. Lo resolvió Boris Xavier Montes Valladares. Vamos a hacer algo. Me voy a ir a la nota de Boris. Vamos a ir a ver cuánto tiene en él. No les voy a decir cuánto tiene. A ver, es que este Boris creo que tenía 10. Ya no le puedo poner otro 10. 371, 14. Ustedes deben ser como auditores externos expertos en precios de transferencia. Deben de ser expertos en esta cuestión también. Vamos a ver. Vamos a buscar a Boris. Boris, tenía una nota, le queda otra, le queda 10. ¿Y quién más me respondió algo leyó? María Palacios. Vamos a ver. María Palacios ya había visto su nota. Sí, Vaya, le queda 10. gracias, Lee. Bueno, los premios por un trabajo que ustedes tienen que hacer es algo que ustedes deben de hacerlo por convicción, porque están estudiando contaduría pública y me imagino que su carrera la tomaron por convicción. Entonces, por convicción ustedes tienen que tratar de buscar la información necesaria cuando se les pone un caso. Les puse uno de los casos más fáciles. A Boris no solo le queda 10, Boris ya tiene 3 puntos porque lo desarrolló completamente para el próximo parcial. ¿Qué me dice a mí el artículo? Estaba bien fácil, en los primeros artículos de la ley aparecía. Y ya vamos a empezar a aplicar las NIAs, ya vamos a empezar a aplicar las NIF, ya vamos a empezar a aplicar los procesos de auditoría
y hacer cédulas, las cédulas sumarias, vamos a hacer la cédula HT, la hoja de trabajo, vamos a empezar a ver cómo se le da cumplimiento a las niñas a través de la búsqueda de la documentación, la prueba suficiente, la documentación suficiente del hallazgo. Dice que hay un concepto de servicio. Observan lo que les estoy presentando de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Sí, Gracias. Bueno, de acuerdo al artículo 17 dice que hay un concepto de servicio. Para los efectos del impuesto son prestaciones de servicios todas aquellas operaciones onerosas que no consistan en transferencia de dominio de bienes muebles corporales, señalándose entre ellas las siguientes, y empieza a mencionar un listado de todas las que la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios considera como dentro del concepto de un servicio. Boris. Entonces la ley considera, cuando nosotros tenemos una duda sobre cuál es el procedimiento a aplicar sobre una transacción, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a revisar el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, en el caso de los servicios, me lo norma la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Por lo tanto, me dice que si yo quiero saber qué es lo que cabe dentro del concepto de servicios, que me vaya al artículo 17 de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles. Y me dice que las prestaciones de toda clase de servicios, ya sea que estos sean permanentes, regulares, continuos o periódicos, las asesorías técnicas y la elaboración de planos y proyectos, eso es prestación de servicios, es un concepto de servicio. Los arrendamientos de bienes muebles corporales con o sin promesa de venta u opción de compra, subarrendamientos, concesión o cualquier otra forma de cesión del uso o goce de los bienes corporales. Me dice arrendamiento de bienes muebles corporales con o sin promesa de venta. ¿Por qué me dice eso? Porque la ley ya sabe, el legislador ya sabe, ya conoce que hay dos tipos de arrendamiento. ¿Cuáles son los tipos de arrendamiento? Veamos. Operativo y financiero. ¿Quién lo dijo? Otra vez, quiero escucharlo. Operativo y financiero. Gracias, Catherine. ¿Cuál es la diferencia entre el operativo y el financiero? ¿Alguien más que ayude? Perdón, repítamelo. La diferencia entre el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Entiendo yo que el financiero es cuando el arrendador deja a cargo el bien al arrendatario y conforme a ello él será responsable de los gastos que presente dicho bien. Mientras que el operativo es lo contrario, es el arrendador el que se encargará de cubrir los riesgos que puede tener un bien. No sé si estoy más o menos en lo correcto. Más o menos, Catherine, por ahí anda la idea. ¿Alguien más que le ayude a Catherine a la definición? Jolis, Dime, Miguel. de que el arrendamiento financiero incorpora, creo yo, la opción de compra al finalizar el contrato de arrendamiento, mientras que el operativo no.
Vaya, va Catherine y va Miguel, 2 puntos por la participación. Lick también. Voy a anotar. Lick. Espéreme, Daniel. Ya le tomo la idea. Ok. Vaya, dele, Daniel. También en el arrendamiento financiero, el bien arrendado se reconoce en el activo. Y en el arrendamiento operativo se reconoce los cánones como gasto directamente. Vaya, vamos a ver. Catherine, Miguel y Daniel. Y también está por ahí Boris esperando. Ajá, Boris. Sí, con respecto también para aportar que también que el arrendamiento operativo le permite a la persona que está arrendando el bien poderse adjudicar lo que es la depreciación y igual el financiero me dices en el operativo. En el operativo. No sé si. Y en el arrendamiento financiero, como bien lo dijo el compañero Daniel, que ese da la opción de que al finalizar el contrato se puede comprar el bien. Esa es como que la mayor distinción que tiene cada uno de los dos tipos de arrendamientos. Gracias, Boris. Vale, te voy a dar algunos tips por ahí. Lo primero es que por haber desarrollado el ejercicio te aumenté 2 puntos en el laboratorio y tenés 3 puntos para el parcial, para el primer parcial. Lo otro es, Boris, que en el arrendamiento, en ninguno de los 2 arrendamientos yo me puedo deducir depreciación, porque una cuestión es la norma fiscal y lo otro es la norma financiera. Si bien es cierto que para efectos financieros los arrendamientos, los leasing, los arrendamientos financieros se reconocen como parte del activo porque parten de la oportunidad que tiene el arrendatario de quedarse con el bien, del arrendador de quedarse con el bien. Sin embargo, para efectos del fisco, eso yo no me lo puedo, no le vayas a ir a decir a un auditor de Hacienda que te dedujiste el arrendamiento, el arrendamiento financiero te lo llevaste como un gasto de depreciación, porque para efectos fiscales, tanto el arrendamiento financiero como el arrendamiento operativo se consideran gastos del periodo. Son gastos de arrendamiento y son gastos del periodo. Te vas a poder deducir depreciación si pasados los años del arrendamiento financiero decidís pagar la cuota que se te estableció en el contrato y te quedas con el bien. Entonces vas a poder empezar a deducirte vía depreciación el gasto del valor residual del bien. Y ese es otro tema que al final del periodo vas a tener que utilizar el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar cuál es el valor depreciable del bien. ¿Por qué? Porque ya va a ser un bien usado. El que te está dando en arrendamiento el bien tiene derecho a deducírselo vía depreciación. ¿Por qué? Porque el bien es su fuente de generación de ingresos. Tú te lo puedes deducir vía gasto, pero vía renta no te lo puedes deducir vía depreciación. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. Ok. Les digo porque, por ejemplo, cuando se está haciendo una fiscalización, integral de renta, cuando nosotros nos vamos a ver los cuadros de depreciación y pedimos la partida de ingreso del activo, del activo que se está depreciando al activo fijo de la empresa, no hay partida de ingreso. No, es que es un gasto es que ese es un arrendamiento. Lo que hay es un contrato de arrendamiento financiero y el bien va a ser de nosotros en tanto tiempo. Los gastos
los gastos de mantenimiento del bien van a ser deducibles en la medida que el contrato diga que el que ha tomado el bien en arrendamiento va a hacer frente a los gastos de mantenimiento. Y si ya va a hacer frente a los gastos de mantenimiento, significa que por el otro lado no va a haber derecho a deducirse mantenimiento. Y les voy a dar un ejemplo de los negocios que se hacen con empresas relacionadas. Los negocios que se hacen con empresas relacionadas son servicios intercompany. Suele suceder eso. Por ejemplo, HT a HRO le factura $200,000 en el 2014 por unas mejoras en el edificio que arrendó. Se lo factura a la empresa relacionada y le dice, vaya, me vas a pagar porque yo estoy pagando el arrendamiento. Viene la otra empresa, en vez de deducírselo como gasto del periodo en el 2014, se lo lleva 5 años o 10 años, porque es la vida útil que le calcula. Si en una fiscalización veo eso y automáticamente le digo, elimínese el gasto. Elimínese el gasto que supuestamente usted le está llamando depreciación a las mejoras que hizo una compañía X y le sirvieron a una compañía Y para efectuar las operaciones del negocio. Así de que, miren, el trabajo del auditor, ustedes ahorita no lo dimensionan, pero el trabajo del verdadero auditor es conocerse las formas de hacer negocio de la empresa, porque las formas de hacer negocio de la empresa me dice qué es deducible y qué no es deducible. Para efectos de deducibilidad de los gastos, yo tengo que saber si son estrictamente necesarios para la fuente generadora de renta. Si un gasto no es necesario para la fuente generadora de renta, entonces no es deducible. Lo mismo para IVA. Para IVA, si un gasto no es necesario de acuerdo al artículo 64, 65 y 65A, no, entonces no puede deducirse vía crédito fiscal. Debe llevarse íntegramente el costo a través de una factura de consumidor final. Y alguien me dice, mire, me deduje los gastos de mantenimiento de mi edificio. ¿Y cuántos son los gastos de mantenimiento de mi edificio? Fíjese que son $200,000. ¿Y qué hizo? Es que le construí una pared aquí, le hice otra pared allá, hice una acera para que se sienten los bichos que trabajan en el call center. Pero eso no es un gasto, eso no es una mejora. Eso no es mantenimiento. Eso va a alargar la vida del bien, por lo tanto, debe llevarse vía depreciación hasta que esté construida la obra y debe haber todo el documento soporte. Eso es lo que ustedes van a ir a juzgar. Ustedes van a ir a juzgar la razonabilidad de los estados financieros. Por si no se han dado cuenta, que me imagino que no, están acusando al auditor externo de Grupo Radial Samix de que está estrictamente relacionado con el enriquecimiento ilícito del expresidente Elías Antonio Saca, que vive en Mariona. ¿Por qué relacionan al auditor externo? Porque ustedes van a dar fe de los estados financieros. Ustedes van a decir, ese estado financiero es razonable. Y cuando ustedes digan que un estado financiero es razonable, ustedes están aprobando las operaciones y los registros contables que se hayan hecho durante un ejercicio impositivo, durante un periodo fiscal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo les digo a ustedes, interésense por lo que quieren hacer, porque realmente el trabajo de la auditoría
no solo es mal pagado, sino también es un riesgo, una arma de doble filo. Ustedes tienen que estar listos con los métodos de los precios de transferencia. Ustedes tienen que estar listos con los paraísos fiscales. Ustedes tienen que estar listos con todas las figuras que utilizan los grandes contribuyentes para la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque si no se lo esconden bien a un auditor probado, se los va a descubrir. Y ustedes van a dar fe de un estado financiero que no está reflejando la realidad económica de un negocio, entonces ustedes son responsables solidarios ante el Estado. Con lo que estábamos viendo, el ejercicio que les había puesto. Dice que los arrendamientos, subarrendamientos destinados a las actividades comerciales, eso también es servicio. Arrendamiento de servicio en general también es servicio. Confeccionar y ejecutar por sí o por su dirección una obra material mueble con materias primas aportadas por quien encarga la obra. La ejecución de obras de ingeniería similares en que se emplean materiales o medios suministrados. Y de ahí me da todo el listado. Miren las dietas. El pago de dietas o cualquier otro emolumento de igual o similar naturaleza. Eso es considerado servicio. Y si es considerado servicio, ¿qué significa a nivel de renta que algo sea considerado servicio? Que tengo que hacerle la retención respectiva para que ese servicio pueda surtir todos los efectos legales de deducibilidad, de acuerdo al artículo 29, literal 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero además de todo, dice que se asimila a prestación de servicios los reintegros o reembolsos de gastos, los cuales se graban con el presente impuesto al momento de su pago. No se encuentran comprendidos en esta disposición los reintegros o reembolsos de gastos en conceptos de seguros, alimentación, viáticos que reciban los trabajadores, así como aquellos reintegros o reembolsos que cumplan con la excepción establecida en el artículo 51, literal A de la presente ley, siempre que el mandatario no se hubiere deducido créditos fiscales en relación a dichas sumas. ¿Qué significa entonces? Que el caso que yo les puse se asimila a prestación de servicios. Desde que yo digo que el reintegro de costos es una prestación de servicios, ¿qué significa? Que le debemos aplicar el descuento de la renta. En el caso que sea para personas naturales, sí. En el caso que sea entre personas jurídicas, no. Pero sí son ingresos tanto para renta como para IVA. IVA. ¿De cuánto es el valor? 239,000. Significa que si el comprobante de crédito fiscal está por el valor global de $239,000, significa que el valor neto es igual a los 239,000 entre 1.13 y ese sería el valor neto. $211,000
504.42. Ese es el valor neto, sin IVA. O sea que el comprobante de crédito fiscal, el débito que yo voy a pagar, va a ser igual $27,495. Y en renta, ¿cuánto sería lo que voy a pagar? Sería el 30%, Lick. Ajá, y ese 30%, ¿cuánto es? Hágame el cálculo ahí, por favor. Ahorita le hago el... Gracias. Serían los 239,000, ¿verdad? Ya le veo. ¿Cuánto le da? Me da 71,700. Hagan los demás y lo comparan con lo que está calculando Katherine, por favor. ¿Cuánto dice que le da? Permítame, Lick, que tengo problema aquí. Ok. Yo lo saqué con los 239,000, el 30%, y me da esa cantidad de 71,700. ¿Y los demás qué dicen? ¿Es con los 239, con los 211? Con los 211, ¿y qué es la venta neta? Ah, cierto, Lick, es los 211. En efecto. Serían 63,451.33 de renta. 63,451. Punto 33. Gracias. Ya se me va a ocurrir otro caso para ponérselos y que les quede tarea para la próxima. Y lo que voy a ir haciendo es que lo voy a ir poniendo allá en las tareas y va a ir sumando para su parcial. Así de que ustedes deciden si suman o si restan.
No estaba tan difícil, ¿verdad? Recuerden que lo que ustedes tienen que verificar cuando ustedes están analizando algo es el alcance del concepto. Cuando ustedes tienen dudas sobre la aplicabilidad de la ley, tienen que irse a ver al alcance del concepto. Me dice que servicios, ya me dijo que tengo que aplicarlo para IVA. Me dice que es servicios, entonces va para renta también. Lick, yo tengo una duda. Dime, Daniel. Vaya, en el caso, digamos, de los insumos, digamos, la empresa tiene los insumos en su inventario, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo al momento, cuándo, o mejor dicho, cuándo se descargaría ese inventario? Si al momento de la venta de la finca, o sea, si va incluido ahí, más que todo. Esa es mi duda. Mira, Digo, Daniel. porque tiene que estar relacionada con un ingreso, ¿verdad? Exacto, porque en el caso de la contabilidad agrícola, cada una de las cuestiones que ustedes van contabilizando en el gasto se van a relacionar en algún momento con un ingreso. Solo que en el caso, Daniel, de los insumos que todavía ya están en bodega, lo que hacen las empresas es negociarlos aparte de el costo que ya le están dando por la finca. Eso va a depender, Daniel, de si dentro de la escritura de venta o de cesión de derechos, tú incluyes los insumos de los inventarios. Y te voy a dar un caso. Ahorita estoy viendo ahorita estoy ya, gracias a Dios, en la etapa del informe. Una empresa que se dedicaba a la caficultura. Tenía alrededor de 14 fincas, lo mismo que les puse ahí. Los mismos ingresos que ustedes ven ahí. Prácticamente eran los mismos. Le cambié algunas cuestiones porque no puede ser completamente el mismo ejemplo. Pero la retórica es la misma. Me están reintegrando costos. ¿Cuáles costos, Daniel? Yo compré unos arbolitos de café en el 2017 y vendí las fincas en el 2019. Así de que hay costos en los que ya incurrí que van a estar relacionados directamente con los ingresos posteriores de la finca cuando ese palito, arbolito de café empiece a dar fruto, pero no se los puede deducir la finca en el momento en que la vende. ¿Por qué? Porque no hay un ingreso relacionado a la estructura de operaciones de la finca, sino que el ingreso por la venta de la finca. Estás vendiendo tu negocio. Entonces, ¿qué pasaba? Esos costos son los que les han estado reintegrando. Esos son los reintegros de costos, es decir, costos que vienen desde el centro de costos, valga la redundancia, y que no se los ha podido deducir la que está vendiendo porque todavía no tiene derecho. No me puede decir la finca, fíjese que yo voy a vender todas las fincas que tenemos. La administración no me puede decir que va a vender todas las fincas que tiene y se va a deducir todos los costos que acumuló. Porque yo le voy a preguntar, ¿ya dio frutos el cafeto? No. Entonces todavía no tiene derecho. ¿Y qué hago con esos costos? Lléveselos usted a los no deducibles. Allá cuando tú vas a negociar con el otro dueño que le vas a ceder la finca, le decís, mira, estos son los costos que también tú te vas a poder deducir porque se pueden pasar. Te vas a poder deducir cuando esto empiece a dar fruto, pero tenés que pagármelo. Tenés que pagármelo y ahí aparece la figura del comprobante de crédito fiscal por reintegro de costos. Los insumos esos son aparte. La finca esta lo que ha estado haciendo es vendiendo estos insumos a la misma gente, posiblemente al costo o por debajo del costo para por lo menos no perder todo el valor gastado en los insumos.
los ha estado vendiendo, y como lo que para ellos fue una compra ahora va a ser un ingreso cuando lo vendan, entonces lo reconocen como un ingreso. Ahí los van descargando del inventario. O sea que vaya, el reintegro es aparte de la venta de esos insumos, por ejemplo. Sí. Sí, son aparte. Aparte. Ah, ok. Y el costo lo voy reconociendo a la medida que yo voy vendiendo sí, prácticamente vendiendo los insumos al comprador, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Ya me quedó claro, gracias. Bueno. Ustedes saben que en el caso de las fincas, como ellos van acumulando por centros de costos, entonces ellos tienen cosecha 2017-2018, 2018-2019. Es decir, hay costos del 2017 que se lo llevan al 2018, costos del 2018 que se van al 2019, y hay otros costos que se van hasta el 2021 desde el 2018 o hasta el 2024 desde el 2018. ¿Por qué? Porque son sistemas de acumulación de costos. Esa es la contabilidad agrícola. Ya habíamos visto parte de lo que es la auditoría de los estados financieros, estábamos hablando sobre definiciones, la propuesta, nos habíamos quedado por acá en lo que el auditor debe poner énfasis cuando está haciendo una auditoría. Habíamos visto que el cumplimiento de las normas que el auditor debe cumplir con normas de auditoría generalmente aceptadas, cuidado y diligencia profesional y la obtención de la evidencia suficiente y competente. Ahora, veamos la aplicación. Dice, la información recabada por el auditor a través de las entrevistas y los documentos obtenidos permite obtener la razonable seguridad de que la empresa es auditable. O sea, ¿a qué voy yo cuando digo que la empresa es auditable? Me estoy refiriendo a que hay la suficiente información, de que tenemos la información suficiente para efectuar la auditoría de los estados financieros. ¿Por qué? Porque hay empresas que no tienen la información suficiente, porque hay desfases en la contabilidad. Ustedes van a ir a ver empresas que tienen retrasos en la contabilidad, que están por debajo o están por encima de lo que permite la ley. Bueno, un desfase de 15 días en la contabilidad no es un gran desfase, pero hay empresas que tienen desfases hasta de 6 meses en la contabilidad, lo que significa un problema para efectuar la auditoría, ya sea tributaria o fiscal. Tributaria, fiscal o financiera. La aplicación de las normas internacionales de la auditoría. Vamos a ver cuáles son los alcances de las NIA. Las NIA son las normas internacionales de auditoría que rigen el comportamiento del auditor en la obtención de la prueba suficiente y de la calidad del trabajo de la auditoría. Ustedes saben que NIA hay un montón, que les recomiendo que empiecen a leerla ya porque son un montón. Y uno empieza leyendo una y termina dormido. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que empezar a leerse las NIAs, porque las NIAs van a ser su machete, su forma de trabajar. Con eso ustedes van
a trabajar con las NIAs. Veamos el alcance. Dice que es la norma internacional de auditoría NIA, trata la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estado financiero. Les comenté que al auditor externo de Grupo Radial Summit lo están acusando de que fue cómplice de la evasión y todo la corrupción en la que Elías Antonio Saca desvió más de 300 millones de dólares a sus cuentas personales y a las cuentas de otros funcionarios. ¿Por qué los están acusando? Hay una NIA que habla sobre la responsabilidad del auditor en el fraude o la corrupción. En eso se basa la Fiscalía, en el artículo 250 del Código Penal, en el artículo 131 al 137 del Código Tributario, donde me habla a mí de las facultades que tiene el auditor externo para emitir el dictamen fiscal y qué es lo que debe contener el dictamen fiscal. La NIA 701 trata la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría. La NIA 705 y la NIA 706 tratan el modo en el que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Otras NIAs contienen asimismo requerimientos de información que son aplicables cuando se emite un informe de auditoría. Miren, dentro de las facultades de la administración tributaria, ustedes se van a dar cuenta que la administración tributaria tiene un número elevado de herramientas a través de las cuales puede perseguir el impuesto. Se pueden elaborar consultas entre instituciones públicas, de la institución pública, Ministerio de Hacienda, a las instituciones privadas como la banca. El Ministerio de Hacienda puede hacer una compulsa a la superintendencia del sistema financiero y que el sistema financiero se encarga de repartirle a todos los bancos y pedir la información de cuáles son los movimientos que Boris ha hecho durante un ejercicio impositivo. Si ha aperturado cuentas, si le han depositado dinero, si ha cerrado cuentas, con cuánto las cerró, si tiene plata, si no tiene plata. ¿Por qué? Porque el contribuyente dice no tengo plata para pagar y nos vamos a la superintendencia del sistema financiero y nos damos cuenta que sí tiene plata para pagar. O sea que lo que está haciendo es dilatando el tiempo, esperando la caducidad. La presente NIA se aplica a la auditoría de un conjunto completo de estados financieros con fines generales y se ha redactado en ese contexto la NIA 8004. Trata de los aspectos particulares a tener en cuenta cuando los estados financieros se preparan de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. La NIA 8055 trata las consideraciones especiales aplicables en una auditoría y un solo estado financiero de un elemento y cuenta o partida específicos de un estado financiero. Esta NIA es aplicable a las auditorías que son aplicables a la NIA 800 o a la NIA 805. Los objetivos de las normas internacionales de auditoría. Los objetivos son la información de una opinión o la formación de una opinión sobre los estados financieros que se base en una evaluación de conclusiones extraídas de evidencia de auditoría obtenida. ¿Qué significa? Que dejen ya los auditores, que dejen ya de hacer un trabajo en el que emiten una opinión, no sobre la evidencia obtenida, sino sobre el trabajo que otros han hecho.
Digo esto, ¿por qué? Porque como ya lo mencionaba anteriormente, muchos auxiliares terminan haciendo los dictámenes fiscales. El auditor solo firma el dictamen fiscal sin tener en cuenta la naturaleza y la responsabilidad que tiene su firma, que tiene su sello, su número de inscripción sobre la razonabilidad de la información. Otro de los objetivos es que la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Es decir, que la NIA lo que busca es de que el auditor exprese su opinión de forma clara en un informe escrito. Los aspectos de las NIA. Los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Los estados financieros con fines generales. Los estados financieros de conformidad con un marco de información con fines generales. El marco de información con fines generales y un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o marco de cumplimiento. ¿Qué es lo que ustedes van a ir a decir? No, es que los estados financieros son una representación fiel. Eso es lo que van a ir a dar fe como auditores. Yo les puedo presentar los estados financieros de la empresa XYZ SADCB y ustedes tienen que decirme si ese estado financiero representa una imagen fiel de las operaciones de esa empresa. ¿Basados en qué? En la auditoría, en las auditorías que ustedes hagan. El término marco fiel se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y demás. Si un estado financiero es una imagen fiel, significa que se ha dado cumplimiento al registrar las operaciones contables de todos los requisitos que establece la norma. Reconoce de forma explícita o implícita que, para lograr la presentación fiel de los estados financieros, puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la requerida específicamente por el marco. Reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Se espera que esto solo sea necesario en circunstancias extremadamente poco frecuentes. Cuando una empresa está declarando costos y gastos improcedentes, entonces está presentando no un marco fiel. Eso no representa una imagen fiel de las operaciones del negocio. Por lo tanto, si ustedes avalan y pelean por un costo que no es parte de las operaciones del negocio, que no es importante en las operaciones del negocio, entonces ustedes están avalando una imagen infiel. Suerte que las mujeres son menos infieles que los hombres. Entonces las auditoras van a buscar representar a través de sus estados financieros una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. El término marco de cumplimiento se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de los requerimientos sin contemplar las posibilidades descritas en los apartados I y 2. Los estados financieros en la NIA se refiere a un conjunto completo de estados financieros con fines generales, con notas explicativas, y las notas explicativas y otra información explicativa. Los requerimientos del marco de información financiera aplicable determinan la estructura y el contenido de los estados financieros, así como lo que constituye un conjunto completo de estados financieros.
En esta NIA, las normas internacionales de información financiera hacen referencia a las normas internacionales de información financiera NIF, o lo que ustedes conocen como las NIF para las pymes, o la aplicación de las NIF Pool, o las NIF ICP, y todo lo que tiene que ver con la generación de NIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Se refieren a las normas internacionales de contabilidad para el sector público NIPS, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales. La materialidad de los estados financieros se evalúa a través de la evidencia suficiente. Cuando me dicen, mire, yo me estoy deduciendo compras basado en la materialidad, ¿a qué se están refiriendo? Me estoy deduciendo compras basado en la materialidad. Eso significa que se está deduciendo compras basado en que esas compras tienen el soporte necesario de acuerdo al ordenamiento jurídico. De eso mismo se trata, de que estamos teniendo el soporte necesario. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error. La conclusión del auditor de conformidad a la NIA 330 sobre si ha contenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La conclusión del auditor de conformidad con la NIA 450 sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales, individualmente o de forma agregada, y las evaluaciones requeridas por los apartados 12 y 15 de la misma NIA. El auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Dicha evaluación también tendrá la consideración los aspectos cualitativos de las políticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo en los juicios de dirección. Un ejemplo de una política contable es el reconocimiento de los activos. ¿Cuándo se reconoce un activo? ¿A qué costo se reconoce un activo? El valor de la medición de un activo, la política de depreciación de un activo. Todas esas cuestiones son políticas contables de la empresa. El método de depreciación adoptado. Los activos de la empresa se depreciarán con el método de línea recta, contados a partir del día en el que el registro contable los hace parte de los activos de la empresa. El activo no puede reconocerse, no se puede reconocer la depreciación de un activo que no ha ingresado, valga la redundancia, el activo fijo de la empresa. De un activo que viene ya por Guatemala, que está en la aduana, que todavía no lo he comprado, pero que tengo la idea de comprarlo, que ya di el primer anticipo del activo, pero que no lo tengo todavía dentro de la empresa, no lo puedo depreciar hasta que ese activo esté disponible para efectuar las operaciones del negocio. Todas esas cuestiones son elementos de políticas contables. Cuando ustedes van a auditar, van a ir a ver las políticas contables y van a ir a verificar si se cumple la política contable. Si ustedes dicen que van a respetar lo que dice la ley del impuesto sobre la renta y van a darle exactamente los años de depreciación
mínimo que establece la ley del impuesto sobre la renta para los diferentes activos, no pueden establecer años diferentes para un mismo activo, para activos similares. Tengo una computadora HP y tengo una computadora Dell. La Dell la voy a depreciar en 5 y la HP la voy a depreciar en 7. Bueno, entonces quedémonos con lo que exige la norma. Con una de las dos, eliminamos una y la otra depreciación no la damos por válida. ¿Por qué? Porque se sale de la política. Por eso hay que establecer políticas claras. Y no podemos establecer derechos de un activo sobre otro. El auditor debe evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas relacionadas y aplicadas. Las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas. Las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables y la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Los estados financieros debe evaluar si los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios, a quienes destinan, entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros y referencia al apartado A4. La terminología empleada en los términos financieros, incluido el título de cada estado financiero, es adecuada. Hasta eso ustedes van a ir a evaluar dentro de los procesos de auditoría. ¿Por qué? Porque son parte de las obligaciones formales. Si ustedes se van al artículo 107, el 114, en el 114 le termina diciendo a usted cuál es la información que debe revelar un comprobante de crédito fiscal cuando las transacciones que se realizan están por encima de los 11.000, 100.000 colones o su equivalente en dólares. Todas esas cuestiones ustedes tienen que irles poniendo atención porque es lo que ustedes van a ir a evaluar. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, la evaluación requerida en los apartados 12 y 13 incluirá también la evaluación de si los estados financieros logran la presentación fiel. Al evaluar si los estados financieros expresan la imagen fiel, el auditor considerará la presentación y la estructura y contenidos globales de los estados financieros. Si los estados financieros, incluidas las notas explicativas, presentan las transacciones y los hechos subyacentes de modo que logren presentación fiel, el auditor evaluará si los estados financieros describen o hacen referencia adecuadamente al marco de información financiera aplicada. Son cuestiones que ustedes tienen que irse. Yo no espero que ustedes memoricen esas cuestiones. Espero que ustedes las vivan. ¿Por qué? Porque cuando vayan a analizar, ya dentro de poco vamos a empezar a hacer un análisis de los estados financieros con fines tributarios. Ustedes tienen que irse a dar cuenta de qué es lo que van a ir a ver, porque uno de la metodología para establecer las áreas de riesgo son los análisis de estados financieros con referencias tributarias, con fines tributarios. En el análisis de estados financieros con fines tributarios, ustedes lo que hacen es verificar qué cuentas pueden representar un riesgo. Ustedes saben que pueden haber diferentes tipos de riesgo y diferentes niveles de riesgo. El riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo de detección, son los 3 tipos de riesgos que ustedes van a evaluar dentro de la auditoría. Tipo de opinión. Dice que el auditor expresará una opinión no modificada, es decir, favorable, cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicada. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, cuando ustedes ya emiten el dictamen del auditor, el dictamen de auditoría, ustedes van a pronunciarse
Y lo pueden hacer de dos formas. Lo pueden hacer con un pronunciamiento favorable. Significa que los estados financieros son, que la información presentada en los estados financieros es razonable, o pueden tener una opinión desfavorable. Ahora, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad a la NIA 705, ya está revisada, cuando A, concluya que la base de la evidencia de auditoría obtenida en los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Es decir, cuando el auditor crea que los estados financieros que ha verificado tienen incorrección material. Es decir, que no representan un marco o una imagen fiel de las operaciones del negocio. Cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen fiel no logran la presentación fiel, el auditor lo discutirá con la dirección y, dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del modo en el que se resuelva la cuestión, determinará si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría según la NIA 705. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes determinan hallazgos en los procesos de auditoría, ustedes pueden nombrar el hallazgo, irse a la cédula de hallazgos y describir el hallazgo. Pero, y viene el pero el empresario tiene todo el derecho de decir, bueno, has encontrado un hallazgo, entonces lo vamos a corregir. Corregido el hallazgo y ustedes verifican que se haya corregido dentro de los parámetros que establece el ordenamiento jurídico fiscal, ustedes deciden si lo señalan en el informe de auditoría. Veamos. Si ustedes encuentran un hallazgo de auditoría, hablan con la dirección de la empresa y la empresa accede a modificar la declaración, a pagar el impuesto respectivo, ¿lo mencionarían en el dictamen o no lo mencionarían? LIC se podrá mencionar y que de alguna forma dejará evidenciado que ya está superado. En efecto, Daniel Campos, en efecto. En efecto, de hecho, el anexo 12 del dictamen fiscal te permite hacerlo. Tú te vas a la cédula de hallazgos y mencionas un hallazgo en específico. Por ejemplo, diferencia en retenciones renta por servicios de carácter permanente. No se pagaron, se encontró, el hallazgo se determinó no pagadas los meses de, por ejemplo, agosto, septiembre y diciembre de 2019 por un valor de tal, porque vos vas a dar el monto sujeto y el monto retenido por un valor de $50,000. Vamos a suponer que ese es el monto retenido. Entonces tú le pones artículo infringido. ¿Qué artículo infringió? El artículo sancionatorio. Y hay dos celdas, hay dos columnas donde tú colocas con una X y subsanó o no subsanó la inconsistencia.
¿Qué me dice a mí de que, qué le dice a la administración tributaria si alguien ha subsanado por recomendación del auditor? ¿Qué mensaje me manda? Bueno, me manda un mensaje y me dice de que esa, ese hallazgo que encontré puede deberse a un error. Es decir, significa que la empresa no lo sabía, que posiblemente el contador no hizo bien su trabajo, no se dio cuenta de los pagos que hacían falta y que por lo tanto no se puede decir que es responsabilidad de la empresa porque la empresa anda buscando la estrategia para evadir impuestos. Da un buen mensaje. En cambio, cuando ustedes lo mencionan y nos vamos a donde dice subsanado y ahí dice que no se ha subsanado, eso me dice a mí que la empresa está buscando formas de evadir impuestos. Entonces, ¿por qué los dictámenes fiscales se espera que no vayan limpios? Ustedes tienen que aprender a que un dictamen fiscal limpio genera dudas a la administración tributaria. Entonces, si hubieron hallazgos dentro del proceso de auditoría, ustedes tienen que mencionarlos. Y si dentro del proceso de auditoría de esos hallazgos que ustedes mencionan se corrigieron, también tienen que mencionar que se han corregido. ¿Por qué? Porque entonces ustedes se guardan la espalda y dicen, no, no es que no hubiesen hallazgos, los hallazgos se encontraron. Lo que pasa es que se dio una opinión porque ustedes van a dar la opinión. Boris, Daniel, tú vas a dar la opinión de que la empresa XYZ ha cumplido con las obligaciones tributarias. Pero en el anexo vas a dejar que habían incumplimientos que por tu recomendación, porque tú los encontraste, se le dio paso y se cumplieron con las recomendaciones que hiciste. Ese es tu trabajo, Daniel. Nombrarlos, tal vez no lo vas a decir en el informe porque no es necesario que lo digas, pero sí lo tenés que dejar documentado en los hallazgos. No sé si hay más preguntas. Y una duda, y si digamos en el dictamen dice no cumplió, o sea, ¿hasta qué punto eso puede, digamos, provocar una fiscalización? De hecho, eso provoca una fiscalización, es sujeto de una fiscalización o de una verificación puntual, porque acordate que también ahí tiene que mucho que ver la importancia relativa y absoluta que tenga el incumplimiento, porque si tú me dices, no cumplió no documentó los servicios del contador y al contador le pagó $500, así eso no tiene un interés fiscal. Pero si tú me dices que debe $60,000 de retenciones o $50,000 de retenciones, o que en promedio la deuda de retenciones son $3,000 mensuales, entonces eso tiene una repercusión no solamente tributaria, sino que tiene una repercusión penal, de acuerdo al artículo 250 del Código Penal. Entonces nace la fiscalización, y a falta de la fiscalización, la Fiscalía General de la República, por el caso de las retenciones, la apropiación indebida de retenciones, para darte un caso. Si no hay más preguntas, pues nos quedamos por acá, jóvenes. Y ahí voy a buscar un casito para subírselo. Perfecto, Liz. Gracias. Bueno, pasen buenas noches.
Ok, Lick, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Sandra.